Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. A los que están presentes les damos la más cordial de las bienvenidas, y los que nos ven a través de las redes sociales también les damos la más cordial de las bienvenidas. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es vida y es espíritu y es vida. Es la vida que todos necesitamos para seguir hacia adelante, porque sobre todo en el mundo, la Biblia dice que tendremos aflicciones, pero que confiemos que Dios ha vencido al mundo, y tenemos nosotros que vivir bajo esas promesas, porque nosotros vemos que en esas promesas de que el Señor Jesucristo ya venció, pues nosotros nos cobijamos, porque si no tuviéramos esperanza como el mundo no la tiene, pues el mundo vive, ¿verdad?, en depresión, en muchos problemas emocionales en estos estos tiempos. Por eso la Biblia dice que las palabras de Dios son espíritu y es vida. Una vida para que siempre estemos gozosos de nuestra existencia. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios para eso nos dejó sus instrucciones, nos dejó el manual para la humanidad, porque la palabra de Dios no es algo místico, no es nada de eso. La palabra de Dios es para que nosotros vivamos en este tiempo, en esta era, en esta existencia, en esta tierra. Y pues también nos habla de cómo vamos a vivir cuando estemos en el reino milenial con el Señor Jesucristo, cuando pasemos de esta vida a la vida venidera, a la vida que es permanente, la vida en la cual pues un día todos vamos a llegar, todos, la humanidad, y por eso nosotros tenemos que estar preparados para pues seguir hacia adelante, para aprovechar el tiempo en esta vida y para a través de Cristo garantizar la vida venidera, porque esa es la que va a durar más. Ahorita no, tal vez vamos a durar 100 años, pero la vida espiritual, esa sí va a durar por muchos miles de años. Entonces, por eso nosotros vemos que tenemos que estar preparados. La Biblia nos dice, ¿verdad?, y para no caer como la iglesia de la Odisea, que con la iglesia de la Odisea, pues nosotros vemos que tuvo muchos descuidos, porque fueron descuidos los que tuvo la iglesia de la Odisea. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios nos deja su palabra para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron la iglesia de la Odisea, porque pues en esos tiempos tenemos también que tener tiempo para que nosotros pues nos preparemos para la próxima vida, porque aquí tenemos un propósito en esta tierra, y el propósito es conocer a Jesucristo, a quien Dios ha enviado para que nos enseñe el camino. ¿Cuál es ese camino? Ese camino es cómo nosotros tenemos que comportarnos en esta vida, qué tenemos que hacer, qué tenemos que no hacer, y qué tenemos que hacer cuando pues hicimos lo que no debíamos haber hecho. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, dice, y miren, y aquí Dios también le dice a la iglesia de la Odisea que compre colirio. Ese es un ungüento que se usaba para los ojos, porque Dios les habla a ellos en lo que ellos conocían en aquel tiempo. El colirio era para sanar pues la vista, pero cuando se untaba ese ungüento, pues se dice, ¿verdad?, que ardía un poco el ojo y empezaba a lagrimar y todo eso. Y nosotros vemos que Dios le dice a la iglesia de la Odisea que unte colirio en sus ojos para que vea su condición espiritual, porque hasta donde ahorita vamos, hasta parece que estamos hablando de personas que, pues, del mundo, personas que no conocen a Dios, porque la iglesia de la Odisea, pues sí, definitivamente estaba muy alejada de Dios. Y volvemos a lo mismo, lo más impresionante
es que todavía Dios lo sigue llamando al arrepentimiento a esta iglesia. Porque yo creo que Dios, ¿verdad?, sigue llamando a la humanidad. La misericordia de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento, todo. Porque a veces sí, como seres humanos, queremos pues ya que Dios haga justicia. Pero Dios, de verdad que su misericordia pues es Dios, no entendemos. Entonces por eso nosotros vemos que Dios sigue tratando con la iglesia y va a seguir tratando con la humanidad, va a seguir tratando con los pecadores, como nosotros, todos los seres humanos somos pecadores, y si dijéramos que no hemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y pues imagínense los de afuera. Entonces por eso vemos en la palabra de Dios que mientras haya vida hay esperanza. Ya cuando una persona se va de este mundo, cuando una persona se va sin el regalo de la salvación, pues definitivamente, ¿verdad?, pues ya ahí se acaba la misericordia. Bueno, hasta ahí sí. ¿Por qué? Porque pues Dios le dio muchas oportunidades de arrepentirse, de reconocer su estado pecaminoso, y pues nunca lo aceptó. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que ni las buenas obras, ni las mandas, ni las promesas que pues le pueden hacer a Dios, a los santos, a las vírgenes, a Buda, a Alá, a todos esos dioses falsos, pues no salvan. Porque el único que vino a pagar a dar su vida por nosotros fue Cristo. Ninguna obra puede superar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el regalo, esa es la puerta, ese es el camino para la salvación de nuestras almas y para recibir el cuerpo glorificado que Dios nos promete, un cuerpo en el cual pues ya no va, ya la corrupción no se va a deteriorar el cuerpo, un cuerpo preparado para la vida eterna. En el libro de Corintios dice, ¿verdad?, que hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, hay cuerpos acuáticos. Entonces vemos que, por ejemplo, nosotros no podemos entrar abajo del mar, porque para empezar, pues ya vieron lo que le pasó pues ya los que van para abajo del océano, que se meten en un submarino y falla algo y la presión los explota, los desintegra completamente, porque es mucho peso el que está en el mar. El mar, el agua, pues tiene peso. Entonces si entramos hasta cierto punto, ya, ¿verdad?, la cabeza nos empieza a zumbar o a doler la cabeza, porque no estamos diseñados para el agua, para el cielo tampoco, porque ya el aire nos falta. Entonces por eso Dios nos promete un cuerpo glorificado, preparado para la vida eterna. Y por eso nosotros tenemos que recordar esas promesas que Dios nos ha dejado y reconocer, ¿verdad?, que sin Dios pues estamos perdidos en este mundo. Sin Dios estamos a la deriva, en peligro todos los días. Por eso nosotros tenemos que entender que pues sin Dios no vamos a lograr pues nada en esta vida, porque de qué sirve ganar el mundo y perder el alma. Entonces por eso Dios le dijo a la iglesia de Corintios que comprara corilio. Bueno, eso vamos a estar hablando la semana que viene, porque ese corilio nos habla de una visión espiritual, que es la que pues, yo creo, ¿verdad?, que tal vez muchos han perdido, porque el mundo los seduce, el mundo los engaña, pero pierden la sensibilidad en las cosas de Dios, el discernimiento, se hacen ciegos no solamente al mundo, sino se hacen ciegos a su condición espiritual, personal. Eso es de lo que, por eso Dios les dice, ¿verdad?, que unjan
sus ojos con colirio. Y ya más adelante, bueno, la iglesia de la Odisea pues sí estaba muy alejada de Dios. Y bueno, ¿verdad? Porque pues Dios, a las 7 iglesias, 5 de ellas Dios las reprende, a 2 de ellas no le dice nada, Filadelfia y Esmirna, solamente les dice que aguanten la persecución, que aguanten la presión, y ya Dios, ¿verdad? Pues les va a dar su recompensa, pues cuando termine la obra que tenían que estar haciendo aquí, en esta tierra. Por eso les digo, todos tenemos un propósito en la tierra. Todos, la Biblia dice que somos la luz del mundo. Y nosotros hemos visto aquí también, dice, porque tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia, ya dijimos que era una iglesia económicamente pues muy rica, la iglesia de la Odisea. Hubo un terremoto en aquel tiempo y ellos no necesitaron de ayuda externa, los judíos de esa región, y ellos solo levantaron nuevamente muchos lugares que el terremoto destruyó en la Odisea en aquel tiempo, porque tenían muchas posesiones. Dentro de esas también estaban lo que eran los médicos, las personas que curaban los oídos y los ojos y algunas enfermedades. Ellos pues estaban bien, pero se habían olvidado de quién le había dado la capacidad para poder descubrir esos avances pues médicos en aquel tiempo, porque la medicina pues en aquel tiempo no había como hoy, no estaba como el día de hoy. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios es el que nos da la sabiduría, todo lo que el ser humano puede inventar para el beneficio, desde la tecnología, las computadoras, hasta la medicina, para pelear contra virus, contra contra enfermedades. Todo eso Dios nos los ha dado a nosotros. Porque en vez de que Albert Einstein haya dicho, no, pues yo me voy a poner mi cerebro con una capacidad que sobrepase a todos los demás, no. Y yo, ¿verdad? Pues yo a duras penas sé cómo me llamo, no sirvo para nada, y eso. No. Delante de Dios todos somos iguales. Y la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Y cómo vamos a pedirle la sabiduría a Dios? Pues acercándonos a Dios. Y ahí es donde viene la transformación de las personas. De una persona que ya no tenía esperanza, que ya no tenía sueños, que ya no tenía metas, que su vida aparentemente había fracasado. Cuando se acercan a Dios, ¿verdad?, Dios los levanta, Dios les da una nueva visión, Dios les da un nuevo estatus, porque pues sí, ya uno viene a ser hijo de Dios, de la familia de Dios. Y tenemos un propósito pues todavía mucho más grande que el de cualquiera. ¿Por qué? Porque nosotros cuando predicamos a Cristo es para la salvación de las almas. Los doctores sí son buenos, de verdad. Qué bueno por los doctores, por toda la medicina que se ha descubierto. Qué bueno, eso es de Dios. Pero ellos solamente pueden sanar dolores, pueden restaurar, pues por ejemplo, una cirugía, ¿verdad? Y pueden sanar, con los avances pueden sanar a la persona, pero la persona tarde o temprano va a morir. Y ellos pues, no pueden salvar su alma, ni pueden llevarnos al que puede salvar su alma. Entonces nosotros como hijos de Dios, como la sal del mundo, como los embajadores del reino de Dios. Un embajador del reino de Dios es aquel que conoce todo lo del reino. Por ejemplo, el embajador de México, pues oigan, tiene que conocer México. El embajador de Estados Unidos, pues, tiene que conocer su país. El embajador de la India, de China, tiene que conocer. Y así nosotros tenemos que conocer el reino de Dios, porque es allá donde nosotros vamos. Cuando la Biblia dice que Dios nos hizo embajadores de Cristo,
es porque nosotros tenemos que conocer el reino de Dios, saber cómo se va a vivir en ese reino, porque no es de que seamos invitados ni tengamos de paseo, no. Nosotros somos embajadores, somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, ¿verdad? Por eso la iglesia de la Odisea pues había perdido todo eso y solamente pues se enfocaban en las cosas terrenales y todas esas cosas, no solamente materialmente, sino que pues como estuvimos viendo en el pasado, eran personas pues que no tenían amor hacia el prójimo, y verdad, y pues eso delante de Dios pues no está bien. Entonces estuvimos viendo, verdad, que Dios le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que confíen en Dios aún en la prueba, que confíen en Dios, porque cuando Dios nos pasa por el fuego, verdad, pues es para que resplandezcamos más, que no es fácil pasar a veces por el fuego, pero de verdad que pues sí, ya cuando ya uno dobla las manos y dice: bueno, pues ya me rindo a ti, Dios, verdad, entonces ya empieza Dios como Job, empieza Dios a regresar, a bendecirte, porque sí, Dios me va a dar millones de dólares. Dios te puede dar la capacidad para que puedas hacer eso, sí, definitivamente, ¿verdad? Pero Dios, lo que primeramente Dios quiere es de que nosotros seamos prósperos en nuestra alma, que prosperemos espiritualmente, y pues ya todo lo demás viene por añadidura. Esa es la fe, ese es el pasar en fuego, como dice Pedro, que nosotros como el oro, más preciosa, ¿verdad? Que el oro tiene que ser probado en nuestra fe, en primera de Pedro. Dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Ahí es donde nos quedamos, ¿verdad? Porque la desnudez es una falta de, ¿cómo les diré? Es una falta de obras de la palabra de Dios, no de obras humanas. Porque la Biblia dice que las obras del ser humano son como trapos de inmundicia. Pero las obras que están escritas en la palabra de Dios, por ejemplo, el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre ante el prójimo, el amar al prójimo, pues eso es lo que realmente Dios quiere, porque la Biblia dice que la ley, los profetas, la Torá, la ley, los 5 libros de Moisés, se resumen en primeramente amar a Dios, porque Dios nos va a enseñar cómo amar al prójimo, ¿verdad? Primeramente, sobre todo, es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, como lo estuvimos viendo la otra vez. Un miércoles estuvimos viendo que si se llevara a cabo lo que dice Colosenses 3, del 10 al 5, bueno, otro mundo fuera. Pero ahorita, ¿qué guerras? ¿Qué rumores de guerras? Que tú eres blanco, que tú negrito, que tú amarillo, que tú verde, que tú tigreño, bueno, un peleadero como si los morenos hubieran llegado de otro planeta, o como si los de México vinieran de otro planeta. O sea, se ha llegado al absurdo, a lo más bajo, a lo más pues tonto, se puede decir tonto, porque tú cómo vas a discriminar a una persona por su apariencia, por su color. Eso ya definitivamente como que ya hay algo muy, muy mal, porque él es hijo de Dios al igual que todos nosotros. Y lo más increíble es que dentro de la iglesia, el mundo, ¿verdad? Bueno, pues el mundo, pues sí, pues así vive. Pero dentro de la iglesia
discriminar y todo eso. Como que, pues si todos venimos de Adán. Ni modo que haya habido un Adán blanco, un Adán negro, un Adán asiático, un Adán extraterrestre. No, es que les digo que se ha llegado al colmo. ¿Y por qué pasa todo esto absurdo? Pues porque se apartan de la palabra de Dios y se dejan llevar por las pasiones, pues de nuestra carne, y yo estoy más guapo que tú y no sé qué, aunque esté horrible, esté horrible, ¿verdad? Pues se ha llegado al colmo. Y lo más increíble es que dentro de la iglesia no debe de hacer eso, no debe de ser así. No debe de ser así. Tenemos que pues amarnos como hermanos en Cristo, a ver, como cuerpo de Cristo, porque yo no le voy a decir a mi mano, ¿verdad? Si es que somos cuerpo de Cristo, si realmente ya se les ha revelado eso. Dios puede decir, mi mano está fea y pues se me requemó del sol, ya no la quiero, sácate por allá, y me la mocho. No, pues yo a mi mano la quiero, y a mis dedos y mis uñas, yo, pues sí. Es que eso es lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo. Y eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque se apartan, como la iglesia de la Odisea. Empezaban a sentirse superiores y lo mismo, ¿verdad? Que pues el mismo pecado de Satanás. Y subiré, ¿verdad? Y me sentaré a los lados del Señor, porque yo también soy poderoso y yo merezco que me adoren, que me alaben como a Dios. Y yo soy mejor que todos los ángeles, que todos los arcángeles, que todos los querubines. Yo soy el sello de la perfección y arrodíllense. Cuando vemos que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que en el reino del Señor el que sirve, ¿verdad? Que Él vino a servirnos. ¿Y de qué manera? Pues de esta manera. Vino a servirnos enseñándonos cómo es el reino de Dios, cómo tiene que ser, porque les digo, este reino, pues peleas, pleitos, guerras, bueno, muchas cosas que no solo a nivel nacional, como siempre les decimos, hasta en nuestras familias. Y eso pues no debe de ser así, no debe de ser así. La Biblia dice, ¿verdad?, que busquemos la paz con todos, con todos. No quiere decir, ¿verdad?, que no, pues que no, como la vez pasada dijimos, a veces cuando hay muchos pleitos fuertes dentro de la familia, el hermano con el hermano, a veces lo mejor es por la paz, en nuestro corazón esté tranquilo, separarse un poquito mientras se calman las emociones y ya luego, ¿verdad?, buscar la paz y todo eso. Pero bueno, entonces vemos también en Colosenses, y ya leímos Colosenses, 1 de Pedro 5:5 nos dice que tenemos que ser vestidos de humildad, como el Señor Jesucristo. ¿Qué es la humildad? La humildad es lo que estamos diciendo, no sentirnos superiores, ni mucho menos. Si Dios nos bendice, si nos va bien, miren, es que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es de bien, en todos los aspectos, pero ser humildes. Porque recuerden que la Biblia dice que el que da al pobre, dice que al Señor le presta. Entonces cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, ven, siervo fiel, y siéntate aquí, porque cuando tú ve hambre le diste de comer tu mesa y todo eso. Pero a los que realmente necesitan, porque también hay personas que pues nada más son aprovechaditos. Entonces, por eso, ¿verdad?, tenemos que, pero que sobre todas esas cosas, pues que no haya odio en nuestro corazón, no haya rencor, no haya ese superior, ser humildes como el Señor Jesucristo, se hizo a la manera de nosotros y vino a servirnos. ¿De qué manera nos sirvió? Pues Dios se viene en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?
Pedro 5:5 tenemos que vestirnos, y como estábamos viendo la vez pasada, a veces ya llegamos sin esta vestimenta a la casa, ya llegamos, ¿verdad? Por muchas cosas. Por eso cuando Pedro vino delante del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo: mira, Pedro, voy a limpiarte los pies. Voy a limpiarte los pies. Bueno, cuando el Señor Jesucristo les lavó los pies, y Pedro dijo: no, Señor, espérate, pues ¿cómo? Pues mejor báñame. Es lo que le iba a decir a Pedro, se quería pasar de listo, pues váyame de una vez, no, pues dar el servicio completo. Y el Señor Jesucristo: es que ustedes ya están listos por la palabra, ya están limpios por la palabra. Deja que haga así, pero porque pues sí nos enseñó la servidumbre, ¿verdad? Que pues nada que se haga para Dios es poca cosa, porque lo que hizo el Señor Jesucristo era lo que hacían las personas que pues servían en aquel tiempo. No eran los amos ni los capataces ni nada, no, eran personas serviciales. Y Dios hace eso, ¿verdad? Pues para que Dios hace eso para que tengamos seguridad de nosotros. Porque no porque Él estuvo limpiando, ¿no? Sino que yo lavé tus pies, pero pues yo sé quién soy. Yo sé cuánto valgo delante de Dios. A mí eso no me hace ni menos ni más. Pero es lo que Dios traía también a ellos, a servir de esa manera. Pero también nos habla lo que hizo el Señor Jesucristo, de que cuando nosotros vamos a la calle, bueno, no somos santos, no somos ¿cómo les diré? No somos inmaculados, de que no nos equivocamos y que nada nos afecta, y no, pues es que yo soy santo y ya no me enojo ni nada. No. Eso nos habla, ¿verdad?, de que cuando salimos a la calle, le digo, a veces ya venimos enojados por el trabajo, por el jefe, por el tráfico, por aquí, porque te cobraron más, que ya ves de tu recibo, y oye, y eso yo no lo pagué, yo no lo pedí, ¿por qué me lo cobraron? ¿Verdad? O ya te hizo enojar a alguien, eso. Entonces tenemos, a veces así regresamos a nuestras casas y tenemos, ¿verdad?, en oración: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque pues sí nos afecta. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces nos lleva a una vida de oración pues diaria, continua, para que estemos bien delante de Dios en humildad. Señor, perdóname, Señor, yo como que yo no pequé, no hice nada malo, Señor, pero si tu palabra dice que soy pecador, Padre, perdóname, porque si saber haciendo el bien y no lo hago, ves con todo pecado, Señor, perdóname, porque tal vez hoy no leí la Biblia y tenía que leer la Biblia o escucharla o algo, ¿verdad?, o cualquier cosa. Perdóname. Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que lo que quiere Cristo es de que pues haya una transformación desde nuestro interior. Porque, por ejemplo, la Biblia lo dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, les fue dicho, ¿verdad?, que el que matara será culpable de juicio, pero yo les digo que si te enojas con tu hermano y lo odias con odio jarocho o mucho odio, ya te has contado por asesinato. ¿Y qué tiene que hacer uno? Pues pedirle perdón a Dios y no guardar tanto rencor con esa persona. Entonces, de esa manera, pues nosotros, ¿verdad?, vivimos en humildad delante de Dios. Delante de Dios. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, sí, primero de Pedro 5:5, y les digo, y a veces pues son cosas que pues se nos olvida, como a la iglesia de los Corintios. Y si un día yo me voy a la cama y bueno, ¿verdad?, no. Y si un día alguien se va, se duerme y no le pidió perdón a Dios y muere, un viejito, ¿verdad?, ya de 100 años, no le pidió perdón a Dios y murió, se va a ir al infierno, no se va al infierno, se va con Dios. Pero por eso lo que Dios quiere es de que nosotros no perdamos nuestra humildad delante de Dios. Porque a veces cuando digo, Dios, yo, ¿para qué? Pues no, eso no está bien, ¿verdad? Que dependamos de Dios todo. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, jóvenes, sean humildes.
Dice, igualmente jóvenes, sí, tienen que ser humildes, porque a veces como jóvenes sí como que nos enojamos un poquito más fácil. Y también los grandes, pues la Biblia dice que huyamos de las pasiones juveniles, porque hay personas ya muy grandes que luego tienen pasiones del muchacho de 18, cuando ya deberían de estar maduros esos hombres o esas mujeres, ¿verdad? Por eso tenemos que huir de las pasiones juveniles. Bueno, y ser humildes delante de Dios. En Salmos 104:2, Dios se vistió de luz, ¿verdad? Pero también en Salmos 132:16 dice vestíos de salvación. Y en Romanos 13:12 al 14 nos dice que nos vistamos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Pues la honestidad, ser honestos con las personas, ¿verdad? No defraudar y no aprovechar, como estamos diciendo hace rato. Tenemos que vestirnos de las armas de la luz, porque en ese versículo de Romanos 13:12 habla, ¿verdad?, antes de lo que es una persona que pues no tiene eso. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. ¿Cuáles son lo contrario a esto? No en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Tenemos que vestirnos. Estas son las armas de la luz. Honestidad delante de Dios. Señor, ayúdame con este pecado. Señor, ayúdame con esta adicción o lo que sea. Porque pues si Dios si el único que puede ayudarnos es Dios, nadie más, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí que dice, ¿verdad? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. O sea, tenemos que estar preparados. Y eso ya Romanos lo dijo ya hace más de 1000 años. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando habla de la noche está avanzada, quiere decir, ¿verdad?, que pues ya es cuando está la noche más densa, se puede decir más densa, la maldad más dura, más fuerte. Pero miren, cuando vino Cristo, Él trajo una transformación a nivel mundial, porque antes de Cristo no había el orden que hubo o que todavía está resistiendo ahorita. Antes de verdad que sí era un completo anarquía por todas partes. El Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Nos trajo la luz, nos trajo el Evangelio y todo eso, pero nosotros vemos que pues todo eso en estos tiempos pues está opacando. Nosotros tenemos que andar como de día, honestamente, ¿verdad? Y cuidarnos de los apetitos de la carne, porque les digo, aquí dice, andemos como de día honestamente, no en glotonería. Bueno, sí, lo que dijimos, no con glotonería, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveeráis para los deseos de la carne. ¿Cómo se viste del Señor Jesucristo? ¿Verdad? Pues a través de su palabra. Leamos su palabra siempre. No nos olvidemos de las promesas de estas vestimentas, porque nosotros vemos que, miren, en Apocalipsis 3:5 dice, ¿verdad?, que el vencedor le va a dar vestimentas blancas, que es la blanco, es la pureza, es que nuestros pecados están perdonados, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si tus pecados fueren como la grama y esa, ¿verdad?, van a ser como la blanca lana, como la blanca nieve. Entonces, por eso nosotros tenemos que procurar siempre lavar nuestras vestimentas
en oración. Por eso es muy importante la oración, porque les digo, poco a poco todo esto, a veces inconscientemente, pues tenemos estas actitudes y a veces ya no nos damos cuenta. Y les digo, y pasa lo que pasó con la iglesia de la Odisea, que pues ya poco a poco se sentían superiores a los demás. Y era la iglesia de la Odisea. Pues yo, en este tiempo pasa eso. Pues miren, además eso, pues, no sé, pero eso no trae felicidad. No trae felicidad. Y vemos, ¿verdad? En Apocalipsis, capítulo 9, 19, 8, nos dice, ¿verdad? Que a su novia se le ha dado que se vista de lino fino, sí, creo que sí, de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas. Allá vivimos que tenemos que vestirnos de justicia. Las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 8 nos dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son esas acciones justas de los santos? Bueno, pues las que hemos estado hablando desde la semana, bueno, ya desde ese tiempo. Porque ¿de qué nos vamos a vestir? Voy a ir al mall y voy a comprar un kaki o algo así, un traje o algo así. No habla de eso. Está hablando de lo que hemos estado hablando pues ya estos días atrás. Y la Biblia dice verdaderamente que la ley y los profetas se resume en amar al prójimo como a nosotros mismos. Les digo, si eso fuera, miren, no habría guerras. Nuestras hijas podrían salir a la calle, podrían venir de la calle en la noche, a medianoche del trabajo, caminando, ¿verdad? Sin que nadie le diga no, por amor al prójimo. Pero como es hoy en día, pues las naciones, los líderes quieren resolver eso, ¿verdad? Porque hoy en día si una muchacha va a medianoche o a horas de la madrugada al trabajo, puede perder hasta la vida, puede terminar secuestrada, bueno, puede morir. Pero si se aplicara lo que la Biblia dice, otro mundo sería. Nuestras hijas, nuestros hijos, ¿verdad? Vivirían en un mundo más seguro para todos. La vida sería más justa para todos, trabajadores, patrones, para todo, jefes, supervisores, todo sería más justo. Y por consiguiente tendríamos una vida mejor. Pero el mundo está buscando que te voy a poner tarifas, bueno. ¿Y por qué? Es que ya me estoy haciendo pobre y alguien tiene que pagar los platos rotos, así es de que ahí le va. Se ha llegado a vivir. ¿Y por qué quieres? Es que yo tengo que ser el amo, así es de que ahí les va. Se ha llegado, miren, porque sea igual que la iglesia de la Odisea. Eso es lo que pasa cuando nos apartamos de Dios. Le echamos la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Pero tiene que comprar corillo. Cuando ya la semana que viene hablamos del corillo, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando, nos sigas guiando, Señor, a toda verdad, a toda justicia, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, por la salvación de nuestras almas, Padre. Bendice a los que estamos aquí presentes, Señor, síganos bendiciendo, Señor, por tu presencia, Señor, y a los que nos vieron a través de las redes sociales también, Padre, bendecimos, Padre. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.